¿no? Para acompañarnos hoy tenemos dos panelistas, como lo ven, jóvenes, pero destacados del ámbito mediático y de análisis político de nuestro país, que esperemos nos den tanto una perspectiva de números, de encuestas, de cuáles son los instrumentos que tenemos, lo que sabemos de las tendencias y estrategias, mensajes, cosas que están pasando y hasta cierto punto qué proyección podemos tener a futuro en estos meses y qué es lo que puede pasar. Solo antes de presentarlos 100%, me gustaría hacerles algunas preguntas que son previas hasta cierto punto, porque tenemos que aclararlas antes. ¿Alguno de vosotros cree que todavía hay incertidumbre sobre, yo diría incertidumbre sobre tres grandes áreas, tres grandes temas? Uno, incertidumbre sobre si van a ir todos los candidatos que creemos que van a ir. Dos, incertidumbre sobre el día de las elecciones, ¿verdad? Y yo diría también una tercera incertidumbre es la validez de las encuestas. No sé hasta qué punto, cómo veis esas tres incertidumbres y si podemos dejarlas ya más o menos aparcadas y asumir que las encuestas que tenemos son los mejores instrumentos y que no nos van a dar grandes sorpresas las encuestas. Si podemos asumir que van a ser los candidatos que están y que no va a haber ningún trámite de antejuicio que pueda votar alguna candidatura y se pueda alterar el proceso judicialmente, y que las elecciones van a ser el día que toca. ¿Existen esas tres incertidumbres o lo aparcamos y seguimos adelante? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde-noche. Yo empezaría diciendo incertidumbre respecto a la fecha de las elecciones. Creo que no. Ya, a ver, es parte de uno de los candados legales que hay, en el sentido de las elecciones están planteadas de adelante para atrás, en el sentido de que la Constitución establece claramente que el 14 de enero tiene que haber cambio de autoridades. La ley electoral establece claramente que se tiene que estar votando entre el primer y el segundo fin de semana de septiembre, y la misma ley electoral me dice que cualquier cambio en el proceso no aplica al mismo. Entonces digamos que esos candados están claros en la legislación, y ya en dos ocasiones la Corte de Constitucionalidad rechazó amparos para cambiar la fecha de las elecciones. Así que desde que nos casamos con 6 de septiembre, 25 de octubre, de ahí no hay ningún problema. Con el tema de las candidaturas, yo diría que en un 90% ya tenemos los dados echados. Ese 10% está más asociado a qué pueda ocurrir con el partido líder, y tal vez eso lo podemos discutir con más detenimiento. Y ahí básicamente por dos problemas. Primer problema, ¿qué pasa con Edgar Barquín? No creo que dé tiempo antes de la primera vuelta que se tramite el antejuicio, pero siempre hay otros subescenarios que hay que considerar. Y segundo, lo que pueda ocurrir respecto al líder con el techo de la campaña. Si incurren en más violaciones del techo de campaña, si el tribunal aplica o no aplica la norma de la suspensión de la ficha, parecen escenarios bastante estirados con poca probabilidad de ocurrir, pero no los podemos descartar dentro del radar. Y el tercero, respecto a la incertidumbre de las encuestas, yo creo que hay un problema de medir el voto rural, y lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, yo creo que las encuestas todavía, por lo menos las mediciones aquí en Guatemala, no han podido adaptarse a los cambios de padrón que se vivieron durante el periodo de la UNE, porque la UNE, por los programas sociales, empadronaron a segmentos poblacionales que históricamente nunca habían estado ni siquiera inscritos, que nunca habían estado empadronados y que por obvias razones no votaban. Entonces, por ejemplo, desde el padrón 2011, hoy tenemos más mujeres que hombres empadronados, una proporción 52-48. Contrario a las tendencias urbanísticas y sociológicas, los últimos dos padrones son los padrones con mayor carga rural, justamente por la incorporación de estos segmentos. Entonces creo que todavía no hay suficiente data
que las encuestas o que las empresas de encuestadoras tienen para hacer una medición real del voto rural. Yo creo que esa es el mayor problema que veo yo respecto a la gente. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, bueno, lo digo porque cuando ves después a, yo que sé, Juan Gutiérrez que dice que tiene 11... tampoco. Yo diría que ahí la diferencia, estamos hablando de unos máximo 3-4 puntos porcentuales respecto a mediciones rurales. Pero aquello de que estamos hablando de un margen de 10-15% de error, no, tampoco no es tan marcado el diferencial. Un aplauso para Felipe Chicola, por favor. Analista político, profesor de estructura y funcionamiento de escuela de gobierno. Y es injusto decirlo vista. Yo ya lo pueden ver en Azteca. Pero es injusto decirlo vista. No. ¿Te gusta lo vista o te gusta otro? Está en el punto. Lo vista del cacique. Correcto. ¿Estás de acuerdo, Enrique, con lo que ha dicho? ¿O crees que hay alguna otra incertidumbre? Bueno, Felipe. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. De veras, Daniel, lo aprecio mucho. Felipe ha dicho que no hay ninguna incertidumbre, pero luego ha metido un montón de matices. Yo, por llevarle la contraria, diré que sí en todos los aspectos y daré los mismos matices y llegaremos al mismo punto. Estoy de acuerdo con él en términos generales, o sea, creo que hay incertidumbre. Bueno, yo en las encuestas no tengo ninguna incertidumbre, o sea, no me cabe la menor duda de que no están bien hechas. Absolutamente. Bueno, con certeza. pero mi pregunta, Felipe, era ¿qué margen es ese, verdad? Porque eso es muy difícil de establecer, no sabe exactamente nunca lo que no sabe, pero yendo punto por punto. Acerca de la fecha de las elecciones, de la fecha y de la toma de posesión, yo creo que hay más margen de incertidumbre del que Felipe acepta, porque aunque la reglamentación dice exactamente lo que él ha dicho, hay muchos grupos que con gran perspicacia están buscando en la misma normativa constitucional y en las reformas en la ley de partidos políticos puntos de entrada para romper o contradecir esos otros principios o esas otras líneas de la Constitución y de la misma ley de partidos políticos. Hace alrededor de una semana el abogado Álvaro Castellanos Howell publicó en el periódico una columna fabulosa en la que establecía los puntos de la Constitución y de la ley electoral y de partidos políticos que le permitirían al Tribunal Supremo Electoral, no a ningún otro actor, no a ninguna otra institución, al Tribunal Supremo Electoral, suspender y aplazar las elecciones, y no solo las elecciones, sino la toma de posesión. O sea, hay elementos legales a los que aferrarse para llevar a cabo esas medidas. Todo pasa porque el Tribunal Supremo Electoral encuentre los elementos para declarar fraudulenta de inicio las elecciones, no fraudulentas por que haya el día de las elecciones tejemaneje raro, sino fraudulentas de inicio, porque no se cumple ninguno de los principios de unas elecciones libres, justas, etcétera, que es algo que dice la normativa. Entonces yo creo que hay un margen. Tampoco considero que sea fabuloso y además es que está muy cerca las elecciones como para poder ejecutarlo, pero hay un margen de incertidumbre. En cuanto a las candidaturas, bueno, hay muchas candidaturas que todavía están en vilo, con recursos de amparo, con falta de finiquito, etc. Pero la de los principales, que son creo que la que nos interesa, los candidatos presidenciales, yo el único punto de incertidumbre que veo es el que entreabierto hoy el Tribunal Supremo Electoral con esa multa a líder, porque no veo efectivamente que el caso de Barquín vaya a acelerarse ni a caminar al ritmo necesario para que el partido pueda estar en problemas, pero sí creo que en el caso de líder pudiera llegar a haber, dada la arrogancia del partido, dada su voluntad explícita de crear las normas y de pasar por encima del Tribunal Supremo Electoral cuando ha sido necesario, creo que si el Tribunal Supremo cumple la ley a rajatabla, es muy probable que el líder vaya a acabar suspendido más temprano que tarde, porque hoy mismo le han prohibido seguir haciendo campaña hasta la segunda vuelta en caso de que la hubiera,
y yo creo muy probable que el líder que valizó en concreto se vaya a contener. En ese caso, lo que procedería sería primero una suspensión, que hasta donde entiendo ya le impediría participar, y después vendría una cancelación del partido. Y en cuanto a las encuestas, creo que ya lo dije, hay que hacer una distinción muy evidente entre las encuestas falsas y las encuestas que intentan ser certeras. Las falsas y las malas. Las falsas y las que intentan ser certeras. Las falsas son las de los partidos, que cada vez van ajustando más, porque entendemos que en un inicio, digamos hace un año, que es cuando se empezaron a publicar las primeras encuestas de los partidos, y en estas elecciones han proliferado mucho más, en la tendencia inversamente proporcional a la de las encuestas independientes. Las encuestas que veíamos de los partidos hace un año eran encuestas propagandísticas destinadas a obtener fondos, a aglomerar acólitos en torno a ellos, a conseguir financiamiento, etc. Ahora ya comienzan a ser, aunque todavía las siguen publicando con esa intención, comienzan a ser herramientas de decisión estratégica, y en ese sentido tienen que ajustarse un poco más. Ellos no pueden engañarse tan claramente como lo hacían hace un año. Sin embargo, yo creo que en cuanto a las otras encuestas, no solo tenemos este problema del crecimiento del padrón, sino una falta de voluntad que ha existido, por lo menos en las dos elecciones anteriores que yo he observado en Guatemala, una falta de voluntad de hacer un muestreo real que tenga en cuenta sobre todo las áreas rurales. Cuando los encuestadores van al resto de los departamentos, tienden a quedarse en áreas fundamentalmente urbanas, a veces contra el diseño de la muestra y a veces impulsados por el diseño de la muestra. A veces simplemente no hay suficiente supervisión de quienes lideran esas encuestas para verificar que se hicieron adecuadamente. Podemos hablar y tocaremos todos los temas que han planteado nuestros dos ponentes, pero Enrique, estas elecciones son las más, voy a decir un palabra horroroso, internetescas de la historia de Guatemala. Digamos, es donde los medios nuevos, que son medios de internet, donde las redes sociales son más importantes. Bueno, sin duda, pero es como si me hablas de hace 60 años y estas son las elecciones en las que la televisión tiene mayor... Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Tiene verdadero impacto el hecho de que existan estos nuevos medios? ¿O es tan mínimo las personas que, uno, tienen acceso a ellos y dos, se interesan por leerlos, que realmente a nivel mediático lo que sigue importando es lo que sigue importando? A nivel mediático lo que sigue importando es lo que sigue importando, y ni siquiera nos hagamos ilusiones de que lo que importa son los periódicos. Lo que importa, y en parte en eso voy a fundamentar es la televisión. Y después la radio, pero la televisión, por encima de todo. De todas maneras, yo no descartaría ni el impacto de las redes sociales, ni el de los medios, los nuevos medios digitales, porque aunque todavía, sobre todo los nuevos medios, aunque todavía le apuntan a un segmento de población muy pequeño, es un segmento de población extraordinariamente influyente, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? Son de esas personas que hoy, en los últimos 3 meses, han comenzado a juntarse en agrupaciones que no existían antes o que eran incipientes, como el Grupo Semilla, como Somos, que tiene pinta de que se va a convertir en partido político, pero bueno, son todos esos colectivos que han surgido al calor de la plaza y que hoy en día están teniendo mucha influencia. Y esos colectivos, en muchos casos, están integrados por gente que escribe en medios digitales y que ha cobrado cierta relevancia pública en esos nuevos medios digitales, pero en otros casos es gente que se ha alimentado de la información bastante novedosa y con perspectivas diferentes que tienen los medios digitales. ¿Cuántos años tiene Plaza Pública ya? Plaza Pública tiene 4 años y 4 meses por ahí. ¿Y estuviste desde el principio? Así es. O sea, eres cofundador. Y Mero Mero, un aplauso por favor para el Mero Mero de Plaza Pública. Español, por cierto, y español, ¿y llevas cuánto tiempo? 10 años ya en el país, por eso el acento como que no es de Santander. Sí, tiene buen acento. Sí, yo llevo 8, yo creo que el mío no lo he perdido como Enrique. Bueno, entonces vamos a hacer, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros ponentes van a tener 10,
gracias a mi generosidad, quizá 15 minutos para presentar, para hacer sus presentaciones. Les vamos a dejar hacerlo y después entramos en un proceso de conversación y obviamente al final entran ustedes con sus preguntas para alimentar la plática, porque realmente la idea no es discutir. Si hace falta discutir, discutimos, por supuesto. Lo que habíamos pensado es, Philippe, que como buen lobista maneja información privilegiada, nos va a dar como un repaso de esas malas encuestas, no de las falsas, sino de las malas, para ver si nos puede arrojar un poquito de luz cuáles son las tendencias y qué clase de cosas podemos esperar. Y la presentación de Enrique se centrará más en las estrategias mediáticas y en la perspectiva que él tiene, que es obviamente una perspectiva de periodista. Philippe, el espacio es tuyo. Tal vez valdría la pena empezar haciendo una reflexión que Quique la hacía. Y es que esta elección ha sido atípica porque nos están faltando las encuestas. En la elección pasada teníamos 3 medios de comunicación, Prensa Libre, Siglo XXI y El Periódico, que publicaban por lo menos de forma mensual sus propias encuestas. Por ahí aparecía Radio Sonora y los canales de televisión abierta, que también con una periodicidad un poco más amplia publicaban las propias. Entonces digamos que había por lo menos 4 fuentes de encuestas mediáticas que en teoría no son falsas, circulando en el panorama. En esta elección solo tenemos 2 medios que están publicando encuestas, que son Contrapoder y Prensa Libre. Y a diferencia de la elección pasada, que lo está haciendo, o que lo hacían una vez al mes, ahora lo están haciendo una vez cada 2 meses. Entonces digamos que eso a nivel de opinión pública ha contribuido a tener una percepción de ausencia de información. Mientras eso ocurre del lado de partidos políticos, vemos que cada partido publica su propia encuesta, publica mediciones con muestras alteradas o con muestras inexactas para empujar sus respectivas causas. Entonces digamos que eso ha generado un ambiente de mucha desconfianza respecto a las encuestas. Segundo, creo que como sociedad o como guatemaltecos tenemos un error en la forma de cómo juzgamos a las encuestas. Porque las encuestas no son bolitas de cristal. La encuesta no me dice qué va a pasar el 6 de septiembre. La encuesta me dice lo que la fotografía del periodo en el que yo levanté la data me revela. Por ejemplo, si yo me meto a levantar una encuesta entre el 7 y el 15 de julio pasado y me da unos datos, esos datos dejaron de ser válidos en el momento que salió el caso de Barquín, en el momento que se dio la entrevista de CNN, en el momento de que Valdizón ha cometido tantos errores, etcétera, etcétera, porque al final la opinión pública es cambiante. Hagan de caso que esto es como un video, el proceso electoral es un video y la encuesta es una fotografía o una imagen que yo saco de un determinado momento. Entonces por eso pensar que la encuesta me va a decir que, o me va a servir para predecir qué va a ocurrir, es inexacto. La encuesta hay que verla más como una fuente de información para identificar tendencias, y esas tendencias no las tengo que aceptar como la verdad absoluta, pero me tienen que servir como insumos de análisis que se pueden verificar con otras fuentes de información. Por ejemplo, aparte de los estudios cuantitativos que son las encuestas, hay estudios cualitativos. El estudio cualitativo es, por ejemplo, grupos focales, que yo agarro personas representativas de los diferentes segmentos y entro en una conversación más profunda para validar algunos de los datos que me arrojan. Entonces digamos que la encuesta solo es una de muchas fuentes de información que yo puedo acceder para empezar a estudiar variables del proceso electoral. Aquí un poco traté de juntar algunas mediciones de las encuestas. A ver, algo que sí ocurre en Guatemala es que hay muchas encuestas privadas silenciosas. Hay muchos actores privados que realizan sus propias encuestas, en el sector empresarial, medios internacionales que vienen a levantar encuestas a Guatemala y que no necesariamente las publican, grupos empresariales internacionales que quieren tener sus propias fuentes de información, la embajada americana levanta su propia encuesta. En fin, digamos que aquí hay mucha gente que hace mediciones, pero no necesariamente se
publican. Entonces aquí traigo una recopilación de datos de algunas de esas encuestas privadas. No hay ningún dato de encuestas de partidos políticos. La única encuesta cuestionable, ahí se los voy a explicar más adelante. Pero, a ver, en ese sentido de los datos que les traigo aquí, en teoría no debería existir ninguno falseado. Pueden tener sus errores, que eso lo vamos a discutir con Quique más adelante. Pero algunos datos que son importantes evaluar. Primer dato. Los datos que ustedes miren que dice Instituto de Investigación es una encuesta mexicana que se levantó para la revista Proceso. Proceso técnicamente iba a publicar estos datos por ahí de principios de julio, no lo hizo. No entiendo las razones de por qué no. Pero el primer dato interesante es que en esta encuesta que se levanta a mediados de junio, se le pregunta a la gente, mire, si las elecciones fueran este domingo, ¿usted iría a votar? Y casi 30% dice que no. Si venimos nosotros y agarramos una encuesta que hizo justamente la misma empresa, pero en mayo del 2011, nos topamos que con la misma pregunta, en el 2011 solo 11% de la gente me decía yo no quiero ir a votar. Agreguemos una consideración a esos resultados. De ese 88% de personas que me dijeron yo sí quiero ir a votar, a la hora de la hora votaron 70% fue la tasa de participación de la elección pasada. ¿Qué me dice eso? Hay un segmento de población que me dice yo quiero ir a votar, pero el día de las elecciones o le da pereza, o no puede, o se le complica, o se encontró algo mejor que hacer, y no lo hace. Entonces, bajo esa consideración, teniendo prácticamente que se me triplicó la cantidad de personas que me está diciendo que no quiero ir a votar, sí se puede vislumbrar que si esta tendencia se sostiene en los siguientes 30 días, no es tan descabellado pensar que tengamos una elección con una tasa de abstencionismo superior al 40-45%, que marcaría la elección con mayor abstencionismo de los últimos años. Más interesante aún es entrar a desmenuzar las razones de por qué la gente me está diciendo yo no quiero votar. Y si tomamos como referencia otra vez mayo 2011, hace 4 años, y agarramos a ese 11% de personas y le preguntamos, mire, ¿por qué usted me está diciendo que no quiero ir a votar? ¿A quién nos topábamos? Nos topamos a lo que se denomina el ciudadano apático. ¿Quién es el ciudadano apático? El que me dice, no, es que yo no quiero ir a votar, que nadie cumple, no vale la pena, a mí eso de votar no me gusta, nadie puede componer Guatemala. Es decir, es esa persona que sencillamente ya no tiene fe en el sistema, entonces no cree en eso de las elecciones. Si cambiamos un poco, o si nos adelantamos en el cassette y vemos los datos del 2015, nos damos cuenta que ahora la respuesta es otra. Ahora la razón que me está dando la gente de por qué no quiere ir a votar, vean las dos primeras opciones. Primero, porque no hay opciones. Y segundo, porque todos son corruptos. O sea, si se dan cuenta, casi un 50% del 28% que me decía que no, sea un 14% de mi universo total, me está diciendo yo no quiero ir a votar porque volteo a ver las opciones y no me gustan. Y ya después de eso ya me topo al apático de siempre, al que me dice no vale la pena, nadie cumple, no puede componer Guatemala. Entonces digamos que ese crecimiento de la cantidad de personas que hoy me está diciendo no quiero votar está asociada al desencanto con la oferta política. Y eso es una variable que hay que tenerla en consideración cuando veamos el comportamiento de intención de voto de candidatos. Siguiente ecuación o siguiente mecanismo de medición. Este plano cartesiano sirve para cruzar dos variables que se preguntan en las encuestas. Y es, aquí por ejemplo Daniel algún día quisiera regresar a Sevilla y hacerse alcalde de su localidad. Yo soy de Zamora. De Zamora. Hay que tener toda la pinta de sevillano. Para uno del norte como yo eso es un insulto. Pero bueno, ya la salida me va. Ahí lo probó. Entonces, a ver, si Daniel quisiera correr de candidato a alcalde, básicamente él tendría que juntar dos características. Lo primero que necesita es que toda la población lo conozca, o que lo conozca prácticamente la mayoría de la población. Si él no tiene conocimiento universal, si no lo conoce arriba del 90% de la población, no se es competitivo,
sea, yo no puedo aspirar a ganar una elección si yo me topo con el problema que la gente no me conoce. Y segunda característica, que eso es lo que mide el eje horizontal, no solo depende que la gente me conozca, sino que yo necesito que a quien me conozca yo les caiga bien. No están en esta encuesta, pero solo como modo de referencia. Los dos personajes que aquí en Guatemala jamás van a llegar a ser presidentes, o que eran como los paradigmas de esta medición, son Efraín Ríos Montt y Rigoberta Menchú. Porque Efraín Ríos Montt tiene algo así como 90% de conocimiento, o sea, lo conoce prácticamente todo el país, pero le cae bien solo el 20%. Y Rigoberta Menchú está como un escalafón abajo. Ella la conoce el 75-80% y le cae bien solo el 20 y pico. Entonces, ¿qué me dice? Esto es como las relaciones interpersonales. Si a ustedes les cae mal una persona, lo que esa persona tiene que hacer para que ustedes cambien la opinión sobre él es difícil. En cambio, si yo me encuentro en los cuadrantes inferiores, lo cual quiere decir que me conoce poca gente, básicamente lo que yo necesito hacer es darme a conocer. ¿Y cómo me doy a conocer? Con publicidad, mercadeo, campañas de tierra, etcétera, etcétera. Entonces aquí básicamente se cruzan esas dos variables, nivel de conocimiento y nivel de aprobación o de opinión. Primer punto interesante. En esta elección nos topamos con que hay solo dos candidatos con conocimiento universal, que son Manuel Valdizón y Sandra Torres. Con la diferencia que las tendencias que llevan cada uno de ellos son contrarias. Hoy Sandra Torres, que es la estrellita verde que ustedes ven allá arriba, casi en torno al 100% de conocimiento, Sandra Torres hoy tiene más o menos 95 de conocimiento y 51 de aprobación. Si veíamos estos datos hace 6 meses o hace un año, Sandra Torres igual, su nivel de conocimiento estaba en 95, pero tenía solo 40 de aprobación. O sea, Sandra Torres ha hecho un ejercicio de reconvertir su imagen en este año, y eso lo podemos ver. Si ustedes ven sus entrevistas, de hecho un amor de persona. Ven las vallas, está guapa, se ve. Y se pone y tuitean con ella y hasta consejos de amor y recetas de cocina. O sea, hay un esfuerzo de su equipo de campaña por quitarle esa imagen que tenía en el gobierno pasado y que le generó tanto. Estás bajando tus estándares bastante. Aquí, por ejemplo, el caso trágico de Sandoval, por ejemplo. Que es un grupo que está ahí, que no lo conoce nadie y los que lo conocen no lo conocen. Y le cae mal. Valdizón le ocurre lo contrario a Sandra. Valdizón, por ahí de marzo, él igual estaba en 96, 97 de conocimiento, pero su aprobación estaba en 70, 72. Valdizón ha perdido casi 13, 15 puntos de nivel de aprobación en los últimos 3 meses. Y lo que pasa es que los dos vienen con tendencias contrarias. Valdizón viene, conforme avanza el tiempo, pierde nivel de aprobación, y Sandra Torres lentamente crece en su nivel de aprobación. Este dato... Solo no has hablado de... Ahorita voy. Este dato lo quiero cruzar con este. Que esta es la pregunta del antivoto. El antivoto es básicamente preguntarle a la gente, mire, ¿usted por quién? Ni de chiste jamás votaría. Sandra Torres, desde que empezó el proceso electoral, es la candidata con mayor nivel de antivoto. Ella empezó el proceso con 24%, más o menos se mueve en torno a ese rango. Lo cual de entrada ya les dice a ustedes el problema que tiene ella. Ella se enfrenta ante un electorado del cual 1 de cada 4 personas me dice, yo jamás voy a votar por Sandra Torres. Manuel Valdizón, si veíamos los datos de por ahí de marzo, su nivel de antivoto en marzo estaba en 13%. O sea, quiere decir que el antivoto de Valdizón se duplicó en estos 4 o 5 meses. Y eso encaja justamente con las tendencias que veíamos aquí, de que la opinión de Valdizón viene para abajo. O sea, lo que ocurría es que Valdizón ya lo conocían, pero había un segmento que le era indiferente. Ese segmento, en los últimos 4 o 5 meses, agarró un nivel de rechazo muy marcado respecto a Valdizón. Y al punto que ya hoy Valdizón y Sandra, como lo vimos en la gráfica anterior, están casi empatados en nivel de rechazo. De aquí, aparte de eso, nos topamos con lo que yo llamo el problema de esta elección. El problema de esta elección es que tenemos a esos 2 candidatos con prácticamente conocimiento universal, después no hay nada.
Y después ya empiezo a encontrar el pelotón de los chiquitos, a Jimmy Morales, Roberto González, Mario David García, Yamatei, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, todo ese pelotón de los chiquitos, su problema es que tienen bajo nivel de conocimiento. Eso lo que implica es que tienen que hacer una marcada inversión en campaña, en publicidad, en mitines, etcétera, etcétera. Pero de todos estos, el que muestra la tendencia al crecimiento más marcado es Jimmy Morales, que es la estrellita que está arriba del 50% de conocimiento y como casi 60% de aprobación. Jimmy Morales hace 3 meses estaba prácticamente al mismo rango que Juan Gutiérrez, Lizardo Sosa y José Ángel López. Entonces era extraordinario ver cómo Jimmy Morales en un lapso de 3 meses y con una inversión limitada en campaña pudo aumentar su nivel de conocimiento en 40, 50 puntos. Lo que pasa es que se nos estaba olvidando una cosa, que a Jimmy Morales le pasa lo que se conoce como el efecto Chespirito. Si ustedes van a México y le preguntan a cualquier mexicano, ¿conoce usted al Chapulín Colorado? 90% de la gente dice que sí. ¿Conoce usted a Roberto Gómez Bolaños? Menos del 15% de la gente lo conoce. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí en Guatemala la gente no identificaba a Jimmy Morales. Identificaban, y esa es la estrellita Davis que está ahí, a Nito y Neto. Entonces, en esta encuesta nos metimos a preguntar eso y resulta que a Nito y Neto lo conoce el 80% de la gente y tiene 70% de aprobación. Entonces, ¿por qué es que Jimmy Morales ha crecido tan rápido en su nivel de conocimiento? Porque él está haciendo una vinculación de marca. Su cara ya la conoce la gente. Lo que no conocían es que se llamaba Jimmy, lo conocían como Neto. Y por eso es que en sus mitines, y por muy burdo que se oiga, él empieza presentando como yo soy Neto. Luego de eso vemos que el problema de todos los demás, nivel de conocimiento, la candidata que tiene mayor potencial es Suri Ríos, porque tiene 60% de aprobación, pero solo la conoce el 40%. Y lo que ocurre es que en un mes es muy difícil que cualquiera de esos del pelotón pueda crecer. Como ya me pasé los 10 minutos. Pero por bastante, ¿no? Por bastante, como por 8. No, de hecho vas bastante bien, pero claro, no has llegado a las encuestas todavía. Es que no he llegado a la parte alegre. No, pero una pregunta para eso, para que yo sabía que te ibas a pasar porque eres un rebelde y un desobediente, pero aquí la lógica diría que personas con exposición mediática son candidatos muy jugosos. O sea, digamos, bajo esta lógica, un partido lo que debería buscar es gente que ya tiene un alto nivel de conocimiento, donde tenga que hacer una baja inversión en identificación de cara, etcétera, etcétera. En parte eso es un poco lo que está explicando el fenómeno de Jimmy Morales. Pero no pasa hasta cierto punto. O sea, si ves todos los que están en ese pelotón, es una de las grandes preguntas que yo me hago de las estrategias mediáticas de los candidatos. No les ves de los 4 años de legislatura, no les ves 3 años y medio en medios constantemente para que les vayan identificando. Un poquito lo que sí pasó en España con el fenómeno Podemos, ¿verdad? Que los líderes de Podemos aparecieron muchísimo, sobre todo en televisión y en radio, que es lo que decía Enrique. Y aquí, en cambio, digamos, Canela no se dedica a pasearse por medios para tener más conocimiento. Y no entiendo por qué cuando la lógica de tu gráfica es tan clara. Y es que ahí entramos, y ahí se valida el punto de Enrique, sobre la importancia de la televisión. Es que, ¿qué es lo que ocurre? Sandra Torres y Manuel Valdizón han tenido años de exposición televisiva. Y realmente Sandra Torres tuvo un hiato de dos años y medio en lo que Ángel González le cerró los espacios en la televisión abierta. Pero ella ya había construido marca por los 4 años del gobierno de la UNE. Valdizón no solo ya había construido marca de cara a la elección anterior, sino que lo siguió haciendo sistemáticamente. Jimmy Morales, él utilizando los mismos medios, pero de otra forma, construye marca. El resto de candidatos, ya sea porque el espacio no está ahí, ya sea porque Ángel González no les da el apoyo, ya sea por miopía en sus estrategias de comunicación, sencillamente no salen a comunicar. Y por eso es que cuando entran al año electoral, entran con una desventaja marcadísima. Porque básicamente, de todo este pelotón, el que estaba mejor posicionado al inicio del proceso era Canela, que tenía 40% de nivel de aprobación.
Pero Roberto González ya tenía 2 campañas de candidato a alcalde, ya había sido ministro, había tapizado todo el 2013 la ciudad con muquis de creo. Entonces digamos que si yo no tengo acceso a la televisión de forma sistemática, es muy lento el proceso de construcción de marca. Y ahí es donde creo yo que se consolida la tesis del poder de Ángel González y se ve también la limitante en esas estrategias de comunicación. Pero bueno, bajo esta lógica, digamos, por ejemplo, un joven analista que está en Canal Antigua y luego se pasa a TV Azteca y ese tipo de cosas, sería un buen candidato. Si le cae bien a alguien. Niveles de rechazo. Vamos a ver dónde se coloca Ángel en psicología la larga en esta gráfica. Si quieres, vamos a hacer una cosa. Me va a pasar las de Mario David García. Que Mario David García tiene puntos negativos. Como te has pasado del tiempo, lo que vamos a hacer es le vamos a dar su espacio a Enrique y si quieres la conversación más fluida la tenemos ya con las encuestas que manejas en la pantalla. Enrique, 10 minutos aquí. Bueno, yo voy a intentar ser más breve, pero no sé si me voy a pasar también. Y voy a... Así, perdón. Lo del micrófono no es porque no se oiga, sino porque en la cámara se registra mejor. Sí, por eso no lo quería entender. Y voy a ser un poco rebelde también. No voy a hablar directamente de las encuestas, sino de algo que me interesa más, que creo que sienta las condiciones para tener después un debate más fructífero y que es algo de lo que se habla muy poco, o no se habla nada. Y justo en este momento en que todos estamos redescubriendo los errores del sistema, ¿no? Que llevan 30 años ahí por lo menos, pero ahora los estamos comenzando a analizar, estamos comenzando a entender cómo las fórmulas electorales distorsionan el poder del voto, estamos comenzando a entender esas otras cosas. A mí me gustaría abordar esto. Y seré exagerado y un poco cínico a propósito. Y es posible que lo que diga tenga algo de provocación, quiero que tenga algo de provocación. Es posible que esté algo equivocado y no va a ser nuevo porque es algo que siempre ha estado ahí. Pero como digo, es algo de lo que no hablamos. Estoy seguro de que el 90%, si no el 100% de los que estamos aquí nos hemos quejado amargamente de esa dicotomía entre lo que sucede en campaña, ¿no? Los partidos no presentan programas, los partidos solo jingles, solo caritas, solo sonrisas. Y lo hemos expresado en esos términos, ¿no? Esto no sirve para nada, porque esto no es una campaña electoral, esto no es ni siquiera existen los partidos, es indecente, esto es un engañabobos, ¿no? Solo los ignorantes pueden votar por estos candidatos. Y yo creo que no es así. Yo creo que los candidatos hacen lo que tienen que hacer en la época en la que lo tienen que hacer, porque ahora no están haciendo política los candidatos, ahora están haciendo marketing, ahora se están vendiendo, ahora ellos tienen que alcanzar un objetivo, ellos tienen unas aspiraciones, ganan unas elecciones, y las elecciones no se ganan haciendo política en las circunstancias actuales. Ese es el drama, las elecciones se ganan haciendo publicidad, y esa publicidad se hace en muchos ámbitos. Yo digo que se lo impone con ciertos matices la estructura de estos tiempos. Y creo que el principal problema no es que hagan eso ahora, es que es lo único que hacen en el único momento, y no les exigimos otra cosa. En los otros 3 años y medio que sí tienen que hacer política, que sí deberíamos conocer a los partidos y, a mi juicio, menos a los candidatos. A mí me importan mucho menos los candidatos que los partidos. Tampoco sucede, y no sucede ni en beneficio de ellos, como decía Daniel, ni siquiera cobran visibilidad, ni siquiera aparecen en las teles, ni en beneficio de la ciudadanía. No hay un solo debate. Nosotros acabamos de publicar un mapeo ideológico del Congreso en el que el 90% de los diputados se sitúan inconscientemente, porque ellos no les preguntamos si ustedes de centro, de izquierda, de derecha, les hacemos preguntas y a partir de eso les situamos. El 90% aparecen en el centro, y los que no aparecen en el centro aparecen en el centro liberal o en el centro totalitario. Y hay una que aparece en la izquierda, pero que yo creo que porque no supo contestar, que es Leslie Hueso. Centro izquierda. Nada más que eso.
Está a favor de la aportación de armas. Entonces el problema es que toleramos que la política desaparezca todo el resto del tiempo, ni siquiera nos interesa. Antes de desarrollar estas premisas que me llevan a conclusiones tan toscas y aceleradas y que después me interesaría que abordáramos mejor, quiero ponerles dos fotografías y quiero que alguien, no tienen que ser todos, en una oración me describa cada una de ellas. Bueno, elegí la foto más parecida a aquel fotograma icónico de Ciudadano Kane, entonces lo sentí un poco, pero lo que vemos todo eso, porque nosotros conocemos al personaje, pero lo primero que vemos es Manuel Balizón. Balizón, es una persona. Y como lo conocemos, vemos todo eso. En esta que vemos, bosque, una persona que camina por el bosque, niebla, paisaje bucólico, agradable. Yo quiero que vamos a dejar ahí en el aire esas dos fotos y esta no. Y eso que vemos, y vamos a volver a ello hacia el final de la ponencia. Hace unas semanas sí presentó un informe sobre partidos políticos que me imagino que todos conocen, no sé si todos han leído, pero yo quiero citar un párrafo. Decía: los procesos de democratización ocurridos en América Latina a partir de la década de 1980 coincidieron con un cambio general en la forma de hacer política. Para el objeto de este estudio interesa destacar 4 asuntos. A. Las campañas electorales se basan cada vez más en los medios de comunicación. B. La adhesión política y partidaria se fundamenta en un intercambio de bienes materiales. C. La concentración de recursos ha aumentado. Y D. El debate político tendría a vaciarse de contenido. Yo en estos minutos quiero abordar esa transformación relacionando 2 aspectos, el A y el D, la desaparición del debate político y el papel de los medios de comunicación, más en concreto el papel de la televisión, la tecnología de la televisión. Y escojo la televisión, aunque cabría matizar sobre todo con la aparición de Internet, que es un sistema mucho más complejo, pero escojo la televisión porque nos dice que en todo el mundo, pero en Guatemala tenemos datos, la mayoría de la población recibe la información política por ese canal, no es generar la información política por ese canal. Lo sigue muy de lejos la radio, y además mucho menos persuasivamente, y de una manera marginal los medios impresos, que tienden a ser los más críticos y son los que aquí creemos más influyentes. Nada de eso es cierto. Y escojo la televisión bueno, voy a ir a otra cosa. Antes que nada les quiero retrotraerme, hacer un repaso muy rápido de los últimos 2 siglos de la evolución de la interacción. Hay un autor que se llama Thompson, que a mí me gusta mucho, que distingue 3 formas de interacción y explica cómo han evolucionado. Uno es la clásica, la interacción cara a cara, estamos aquí hablando, y ese tipo de interacción tiene ciertas características, es la más antigua. Después tenemos una interacción mediática, que es la derivada del teléfono, de los walkie-talkies, no sé, lo que nos ocurra, Skype, que tiene otras características, es dialógica, o sea, nosotros podemos dialogar por teléfono, no nos vemos, estamos a distancia, en la interacción cara a cara no. Luego tenemos una última, que surge con la aparición fundamentalmente de los medios de comunicación de masas, radio primero, televisión después, que es la casi interacción mediática. Da la ilusión de que estamos interactuando y en cierto modo lo estamos haciendo porque nos estamos nutriendo. Pues, si yo esto, ¿para qué voy a ponerme a mí de ejemplo ficticio si Philippe sale en la tele? Cuando ustedes oyen a Philippe en la tele, tienen la impresión de que están dialogando con él, desde luego se están nutriendo de lo que él dice, pero esa ilusión se trunca cuando le intentan contestar, como hacía mi abuelo con los presentadores de noticiero, ¿no? Que nunca le respondían. Eso es una cosa española, porque tiene una tía abuela que se vestía bien cuando iba entonces la casi interacción mediática tiene varias características que a mí me interesa abordar para los próximos minutos. Primero, a diferencia de las otras que iban definidas a un destinatario concreto, esta tiene un abanico indefinido de receptores potenciales. Ese target
y le llaman. Yo no sé a quién le voy a hablar, sé que voy a hablarle a un montón de gente, pero no sé exactamente a quién. Segundo, tiene un carácter monológico y unidireccional, no se le puede contestar. Es decir, es estructuralmente asimétrico entre los productores y los receptores. Y tercero, se emite y se recibe una menor cantidad de señales simbólicas. En la radio está clarísimo, yo no veo los gestos que hace el comentarista, yo no veo si toca a alguien, yo no lo huelo, afortunadamente. En la tele también se reduce en comparación con una interacción cara a cara. Son muchas más, y son tantas más que da la impresión de ser verídico, de estar frente a frente, ¿no? Esa impresión, esa ilusión es un componente bien importante de la comunicación por televisión. Es decir, la televisión posee una riqueza simbólica que dota la experiencia televisada de características de la interacción cara a cara. Más cercanía, por ejemplo. Los comunicadores son vistos y oídos y se pueden mover, y nosotros vemos cómo se mueven como cualquier otra persona que tengamos enfrente. Genera la ilusión de veracidad. Han oído todos esa idea de que las imágenes no mienten, ¿no? Es aparentemente nada más falso que eso, pero nada más persuasivo que una imagen para creer que no miente. Pero ¿qué es lo que la tele transmite? ¿Cuál es su lógica comunicativa? Giovanni Sartori tiene un libro, para mí extraordinariamente exagerado, y que se pasa varios pueblos en su análisis. Incluso llega a decir que la televisión transforma la manera en que las personas somos y entendemos, pero yo creo que sí tiene un punto muy importante acerca de cómo funciona la televisión y la comunicación política en la televisión, que es que el peor libro es Sartori, no lo leo. no, sí, léanlo porque yo me voy a basar en él para decir la televisión es profundamente emocional, y en la televisión, como no puede ser de otra manera, existe una primacía de la imagen. Eso significa que primero, que en términos generales, lo que no se puede fotografiar, lo que no se puede grabar, no existe. Eso es un dogma, porque originalmente los noticieros de televisión eran leídos y parecían de radio, pero en algún momento se llegó a la conclusión de que si no había imágenes, no era noticia, o era menos noticia, y entonces eso entraña complicaciones extra. Primero, hay que estar en el lugar en el que suceden las cosas, que es caro. Segundo, hay que grabar cosas que sean grabables. Y ahí descartamos la política. ¿Por qué? Descartamos la política y la sociedad. O sea, descartamos el entendimiento de las cosas. El entendimiento, dice Sartori, es posible a partir del logos, de la cultura verbal. Fundamentalmente, dice él, impresa. Pero el logos, la palabra, permite explicar cosas, permite desarrollar conceptos abstractos, que los conceptos son cruciales en nuestra manera de comprender el mundo, mientras que la televisión destierra todo eso. La televisión graba, la televisión muestra lo concreto, y los conceptos son lo contrario de lo concreto, son abstractos, y muy difícilmente, yo tengo peleas con mis ilustradores constantemente por eso, muy difícilmente ilustrables. Por lo tanto, lo visible nos aprisiona en lo visible, y si no es visible no lo podemos sacar en la televisión. Pero los problemas no son visibles. Bueno, Baldizón es un problema, pero los problemas como concepto, los procesos no son visibles. Eso queda al margen de la televisión. Decíamos hace un segundo que en la tele hay una simetría estructural, y que quienes salen en ella transmiten contenidos simbólicos, es decir, se imponen sobre los receptores. Ellos tienen el poder, ellos transmiten, ellos influyen. Pero yo creo que no es tan simple, y dice Thompson, el autor que cité antes: mientras que los receptores dependen de los emisores en relación al contenido de la actuación, porque se ve todo como un teatro, como una performance. Mientras los receptores dependen de los emisores en relación al contenido de la actuación que presencian cuando conectan la televisión, los emisores, en este caso los políticos, a veces dependen de la buena voluntad de los receptores para mirar, y del apoyo concedido con su presencia como espectadores. La relación entre los productores y receptores es un ligamen de dependencia mutua, aunque la naturaleza de la dependencia varía en cada caso. Un candidato
un político que tiene aspiraciones de cualquier tipo, cuando accede a un espacio público, a cualquier espacio público, tiene que comenzar a actuar, porque tiene que atraer la atención de ese público receptor. Él tiene la potestad de transmitirle mensajes, pero también tiene que picarlo, tiene que lograr su atención. Eso sucede fundamentalmente o de una manera más marcada en la televisión. Pero ese hecho performático, esa necesidad de estar constantemente aparentando o no aparentando, simplemente trasladando características propias, convierte la política necesariamente en un espectáculo porque básicamente, porque si es aburrido nadie presta atención y las estructuras narrativas de la televisión son espectaculares per se. Y toda esa escenificación, una entrevista misma, pero luego tocaremos otros aspectos, una entrevista misma que sucede en televisión es una escenificación que no está pensada para que yo que estoy entrevistando a Daniel me entere de lo que Daniel tiene que decir, sino que está pensada para que ustedes, que no tienen nada que ver acá, se enteren de quién es ese candidato, vayan construyendo una imagen de él o él vaya construyendo su propia imagen de esa manera. Eso da lugar, esa necesidad de proyección constante y de espectáculo constante da lugar a algo que abordábamos, sin utilizar palabras raros, en el editorial de Plaza Pública de esta semana, que se titulaba Baldizón no existe, que es lo que Sartori llama pseudoacontecimientos y que Thompson llama actividades mediáticas cotidianas simuladas, es decir, actos o sucesos que solo tienen sentido, solo existen para poder ser televisados o radiados o aparecer en los medios de comunicación. Si esos medios de comunicación no existieran, esos actos no sucederían. Baldizón así con la señora poniéndola en la silla de ruedas, digamos, eso es un evento que si no hay una cámara ahí no existe. Pero yo iría más lejos, porque eso es un acto tradicional de campaña. Yo iría más lejos. Hablaría, por supuesto esto está mezclado, esto que estoy haciendo es una división, una separación analítica, pero diría, la mayoría de las acciones que no son de Baldizón, sino de sus abogados en contra de Juan Luis Font, son eso. Son actos que no tienen ninguna posibilidad de prosperar judicialmente, porque no tienen ningún fundamento, pero se hacen para generar discurso. Para generar discurso. Que Baldizón vaya a Washington tiene un buen componente de eso. Y que vaya a la CNN. Baldizón no hace nada sin avisar, y cuando lo hace es porque no puede avisar, no se debe saber, ¿no? Por supuesto no descarto para nada el lobby ni nada de eso, pero me parece que son elementos secundarios porque además no tienen ningún futuro, no pueden prosperar. Esto, que es un rasgo del sistema, se exagera hasta la caricatura en periodos electorales. Sucede en todo momento, pero se exagera hasta la caricatura en periodos electorales, y se me ocurren dos razones. La primera, ya mencioné antes, marketing político. Es la hora de ganar, y para ganar hay que construir un producto vendible, simple y deseable para una audiencia amplia. No le importas tú, no le importas tú, no le importas tú, no, le importa digamos, una razón estadística, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es ganar. Hay que eliminar los matices para eso, y hay que convertir al candidato no en un candidato a presidente, sino en una, digo yo, visión arcádica de nuestro futuro. ¿A qué me refiero? Les puedo poner dos ejemplos. Ahí está la campaña de Roberto González Díaz Durán, que se presenta como un tipo capaz. Y ahí está la campaña de Obama, que se presenta como la esperanza, el fin de la segregación racial, el cambio, el sí podemos, somos una sociedad unida, ¿no? Vean la diferencia, es como si la Coca-Cola o la Gallo, ese soy gente capaz, es como si la Coca-Cola o la Gallo en sus anuncios pusieran sus cualidades nutritivas. ¿No? Es bueno para la... Es bueno para la... No. Lo que hacen Coca-Cola y la Gallo es felicidad. La República del Cuate es la brava, creo yo. Pero bueno, felicidad, amistad. Te están vendiendo eso, te están vendiendo emociones, te están vendiendo pertenencia.
Coca-Cola, ilusión, bonomía, ¿no? Esto que se cae uno en la calle o se le cae un billete y vas corriendo a devolvérselo, y luego una música muy alegre y muy conmovedora. La campaña de Canela, aunque ahora se llame Canela para acercarse al público, creo que ya van a cambiar eso porque ya salió Jimmy, que pues naturalmente tiene más cercanía. La campaña de Canela es un desastre, porque nadie quiere gente capaz, ni siquiera los que vamos de cuánto sabemos, y a nosotros las emociones no nos pesan, bueno, eso las ciencias cognitivas ya acabaron con esa idea, pero nadie quiere gente capaz. Lo que queremos es proyectarnos y vernos bien, y eso es lo que vendía Obama, por ejemplo. Entonces digo que una de las razones es el marketing político. La segunda, creo yo, es la estructura, y ya medio lo avanzaba, del discurso mediático sobre las elecciones y del discurso periodístico sobre las elecciones. El discurso periodístico busca metáforas simples y competitivas, porque nosotros también tenemos que acceder a un público amplio. Ya voy terminando. Las elecciones no son, yo no creo que lo hayan oído nunca, una ocasión para la deliberación en el discurso mediático. No se plantean las elecciones como un ágora o como un foro, no. Las elecciones se plantean como un ring de boxeo o como una carrera de caballos. Es una competencia, pero no es un momento para pensar el país, ni para deliberar, no, es una competencia en la que median golpes. Decía Patterson, otro autor, antes los candidatos formaban a su público de seguidores mediante reclamos sustantivos de contenido. Ahora se tienen que enfrentar a la dinámica de cómo se retransmite un juego, y esto es porque el reportaje está a la vez dominado por el reportero y centrado en el juego. La carrera presidencial se convierte en un espectáculo en el que el espectáculo es lo esencial y la información es un residuo. La tele personaliza necesariamente las elecciones. En la tele vemos personas y no vemos programas. Un programa no se puede filmar fácilmente, y si a alguien se le ocurre grabarlo, ustedes hacen zapping. Nadie se queda viendo un programa de campaña, un programa de gobierno. La tele propone personas, y esas personas a veces hablan, pero no propone discursos. Rara vez propone discursos. Lo que vemos en la tele más que en ningún otro medio son personajes, y personajes en el sentido pleno de la palabra. No personas, sino construcciones de imágenes. Y en los personajes, bueno, Philippe antes hablaba de ese eje de coordenadas y abscisas en el que se veía muy claramente, ¿no? La gente busca conocimiento y opinión, no busca programas, no busca propuestas, no busca conocimiento y opinión sobre la persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están buscando? Una persona con carisma. Están buscando el líder carismático. Ese liderazgo carismático, la televisión lo adora y lo multiplica. Por un lado lo busca porque a la televisión, primero en la televisión se proyecta muy bien un líder carismático, las audiencias lo desean, permanecen y lo estudian. Y segundo, el hecho de aparecer tanto va exagerando esos rasgos. La tele tiende a hacer de embudo con esos rasgos y va descartando a aquellos que no interesan, que no traen audiencia o que no causan polémica, que no son espectaculares, y se va centrando en esos en concreto. Cuando hablamos de personalización de las elecciones, queremos decir que lo más importante son los rostros, y que la personalización llega a generalizarse desde el momento en que la política en imágenes se fundamenta en exhibición de persona. Y ya termino, solo quiero volver a las dos fotos. Esta foto es un meeting de Balizón, el que vio aquí en la zona 1. Detrás está el palacio, exacto. Y es muy fácilmente reconocible, muy vendible, es una imagen atractiva y un tipo. O sea, todos sabemos que ahí estamos viendo a una persona. Y posiblemente adivinemos que es un meeting. En esta otra que en realidad si conocen la historia, se la voy a contar, es mucho más potente. Solo estamos viendo una persona y un bosque. Esa imagen, que ahí afuera dejamos algunas postales. En algún momento esta imagen la hicimos postal y la gente la agarraba rapidísimo porque es bellísima. Aquí se ve mal, pero la foto es más bonita, es bellísima.
Cuando la reimprimimos decidimos ponerle un código QR para que la gente conociera la historia. Y la historia no tiene nada que ver con un paisaje bonito ni con nada bucólico. Es la historia de una señora que va en el Arishil, a una exhumación a buscar a su esposo. Y entonces ahí lo que tenemos sí es un proceso, sí es un problema social, pero eso no es recogible en una imagen. Entonces todo eso, todo lo que no es recogible en una imagen, es descartado por la televisión. Estoy exagerando, estoy siendo exagerado a propósito, pero es descartable por la televisión. Eso nos lleva a una política sin programas, y eso nos lleva a una política de personas, de carismas, y eso nos lleva a una política sin partidos. La biopolítica tiende a fomentar el liderazgo carismático y la biopolítica tiende a destruir los partidos. Muy interesante. Ahora bien, yo te diría que ya aplicado eso que nos has contado que es tan, digamos, que invita tanto a la reflexión, concretamente ahora en Guatemala, eso que llamabas personaje, yo le escuché a un famoso mercadólogo político español que se llama Luis Arroyo, perdón, hablar de relato, más bien. Decía, no, tú lo que estás vendiendo es una historia, eso, cambio, estás vendiendo capacidad, es una historia horrorosa de vender, ¿verdad? Pero estás vendiendo cambio, estás vendiendo ilusión, o estás vendiendo fortaleza, o estás vendiendo esa clase de relato. Pero a mí, como reflexión, y es verdad que estamos que la política de la tele es la política del espectáculo y la campaña es básicamente de tele, por lo menos en su parte mediática, no tanto en su parte clientelar, en su parte de dar bolsas y de tener contacto con la gente. Te diría que los relatos contados en esta campaña concreta son muy flojos. O sea, realmente esos candidatos que lo que están buscando carisma, ¿qué tenemos sobre el tapete? ¿Qué clase de carismas tenemos? Valdizón se proyecta horrorosamente mal. Por eso sale muy poco y por eso, incluso, si te das cuenta, en esa foto que has puesto es puro Ciudadano Kane, pero ese mismo evento salían fotos de él con una sudadera horrorosa, el traje le quedaba un poquito mal, o sea, me acuerdo que hubo un reportaje de Diario Digital que lo destrozó visualmente, ¿verdad? Tenemos a Sandra Torres que de verdad ha hecho una campaña de ocultarse para que no le pille todo esto. Tenemos a Canela, que para mí, perdón, pero es un perdedor político espectacular. O sea, estaba en el momento, en la campaña adecuada para poder subir, y es que creo que hasta Valdizón le gana en la capital, ¿verdad? Entre la clase social que en teoría vota a Canela. O sea, es una cosa espantosa. Tú decías, ¿por qué Canela no gana visibilidad, no busca las televisiones? Es que no le quieren. O sea, claro. Es que ahí en ese sentido la exposición es negativa, en esa cuestión. O sea, tú necesitas una historia, pero también necesitas un protagonista de la historia, que es lo que decía Luis Arroyo. Y en esos protagonistas de la historia, esa visualización, tenemos historias muy malas. O sea, aquí en ese sentido, y utilizando el marco teórico que nos ha planteado Enrique, yo diría, un Portillo se come a todo el mundo en estas elecciones. Un Vinicio Cerezo se come a todo el mundo en estas elecciones. No Portillo hoy, como lo conocemos e identificamos, sino las cualidades que tiene un Portillo, las cualidades que tiene un Vinicio de conectar con la gente, de elaborar un discurso. Se comen a todo el mundo, incluso partiendo de una posición de desventaja. Pero los relatos que tenemos son horrorosos. Yo creo que ese es el éxito de Jimmy Morales. Él vende un discurso se vende por sí mismo, que es el discurso del antipolítico, y el otro muy vinculado a ese es en el que él dio en el clavo, ni ladrón ni corrupto, ¿no? Y aunque él tiene una serie de mensajes por ahí un tanto dispersos, casi todos apuntan en esa dirección. Luego hay otros que hablan de... tus heridas, no... Pero hay otros que hablan de fe, que como mensaje propagandístico son buenos, no porque conecten con la religiosidad guatemalteca. Hay uno que habla de fe, ¿cómo es? La fe lo puede comer, algo así como... La fe me voy a montaña. La fe no lo hace fácil. La fe no lo hace posible, ¿no? La fe no lo hace fácil, lo hace posible. Sí, yo creo que
y creo que es la campaña más artesanal de todas, hace con sus amigos, con sus colegas, pero tuvo la virtud de dar en el clavo y de no creó un relato nuevo que jaló a la población, simplemente acertó con el relato que estaba en la población y tenía una imagen construida mal que bien, pequeña o grande, el hecho de ser un outsider, que le permitía vincularse creíblemente con ese relato. Creíblemente hasta el momento en que los medios comiencen a sacar su trayectoria. Pero volvemos a lo de siempre. El alcance de los medios que van a hacer eso es muy mínimo, mientras que él se proyecta en otros ámbitos con mucha más potencia. ¿Cómo se refleja eso ya viendo las encuestas particulares? No sé si tienes ahí cuando hablar la... Exactamente. Pero si quieres volvamos a la presentación. A ver, yo concuerdo con el marco teórico de Quique, porque aquí lo que estamos viendo es que tenemos una elección en la cual básicamente la lógica del partido es una lógica de mercadeo. Me están vendiendo un producto que es el candidato. Y el mercadeo básicamente implica que yo tengo que llevar a cabo una serie de procesos para, primero, identificar cuál es mi target group, identificar cuál es el producto que yo voy a vender, cuáles son los atributos y las características de ese producto, y luego investigar las cualidades de mi target group para ver cómo hago un match entre las cualidades o los ofrecimientos de mi producto versus lo que está pidiendo mi target group. Entonces, aquí también nos topamos con una serie de realidades. En gran medida, el mercadeo implica una inversión significativa en investigación, en publicidad, en estrategias, en validación de estrategias, porque no porque a mí me parezca chilera mi campaña quiere decir que va a pegar. Yo necesito desarrollar mecanismos para validarlas. Y aquí también eso contribuye a agudizar la tesis de que los candidatos que tienen más acceso a recursos son los que tienen mejores instrumentos o mejores herramientas para desempeñarse en esa situación. Y les pongo un par de ejemplos. Yo sí no estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniel de criticar un poco la narrativa de Valdizón. Dense cuenta la campaña de la territorialidad, la campaña de los mensajes por departamento. Si no fuera Manuel Valdizón y si no fuera él el candidato y el partido el que está hablando de eso, esa campaña es genial, porque básicamente hace una identificación primero con el territorio, que eso es un elemento que sí está medido en las investigaciones sociológicas en el país. Somos una sociedad de patria chica, municipalista, departamentalista, en el sentido de que yo me identifico con el problema de mi localidad, de mi comunidad, de mi municipio, y los problemas del país me valen gorro. Segundo, en ese esfuerzo se nota que hubo investigación cuantitativa, porque básicamente él desarrolla una narrativa en función a la problemática que más o menos afecta a cada uno de los territorios. Entonces creo que ahí se nota un poco la idea de decir, bueno, ¿quién es mi target group? ¿Cuáles son las necesidades de ese target group? ¿Qué le tengo que ir a hablar? Y si nos detenemos en evaluar sus anuncios o esa campaña, nos topamos con que él no propone nada. Él se pasa del minuto del spot, se pasa 45 segundos contándonos la historia del panadero de Shela, que lo extorsionan. Y en los últimos 15 solo dice, yo he viajado y conozco el país y sé lo que voy a hacer. No me está proponiendo absolutamente nada, pero me logra hacer una identificación con la persona a la que le quiere llegar. Solo te diría ahí una cosa. Sí, es buenísima campaña y se ve que, digamos, le paga bastante más dinero que el candidato a la alcaldía de la capital de todos. El de las estatuas. Yo creo que sí. Creo que los publicistas de Valdizón cobran más dinero que los publicistas de Willy, pero te diría una cosa. Una campaña mediática vive en un ambiente determinado, en un ambiente de agenda determinado. Y es verdad que tú lo que sí te encuentras es un público que quizá porque solo tiene acceso o tiene, digamos, mucho acceso solo a televisión abierta, está un poquito al margen de lo que está pasando en el otro ambiente mediático. Pero en este ambiente mediático, Valdizón ha tenido muchísimos problemas a la hora de recolocarse, digamos, porque le toca fue un lema horroroso.
al que se le puede generar un antilema, que es el no le toca, que arrasa al le toca, ¿verdad? Porque lo que hace ahí es, ellos agarran y ven un mensaje que es común en la mente de los guatemaltecos, que es, le toca, ¿verdad? Todos sabemos que la lógica de muchos es, bueno, pues este quedó segundo, que quede primero. Y lo hace explícito. Al hacerlo explícito, y con lo que pasa, le dan por todas partes. Que es un poquito lo que le pasa a Canela, que en el focus group escuchan que es capaz y que es humilde y ponen humilde y capaz en el tema. Que hay que ser... Pero por ejemplo, con la campaña de Le Toca de Valdizón, esa es una campaña que se nota que no la testearon, que no la validaron. Porque la data, la campaña estaba bien pensada. Porque el guatemalteco, y eso se ve en las encuestas, que el 60% del guatemalteco efectivamente cree que en el fenómeno de Le Toca. Lo que no testeó Valdizón es si él no estaba mostrando mucha arrogancia en querer salir a vincularse con al el hacerlo fenómeno. explícito, lo hace vulnerable. Pero ahora les pongo otro ejemplo, porque por eso les digo que se nota que ahí hay campañas bien pensadas y por eso es que han logrado frenar la caída. No sé si han visto el último tiraje de campaña de Valdizón y sus mensajes en el interior. Él empieza diciendo, es que en la ciudad hay una cantaleta de la corrupción. Y no deja de tener un poco de razón, porque cuando ya hacemos una encuesta a nivel nacional y preguntamos cuál cree usted que es el principal problema del país, bueno, esto es extraordinario, en el sentido de que la corrupción nunca, pues yo llevo 10 años coleccionando encuestas, nunca había habido, el tema de la corrupción nunca superaba el 5%, ahora está en 15%, pero es el cuarto problema en la escala de necesidades del guatemalteco. Y si ya lo desagregamos por mercados, hoy sí el mercado urbano de clase media ya hoy tiene la corrupción como el principal problema del país. Pero si nos vamos a las zonas rurales, en donde la situación económica es muy complicada, el tema de la corrupción se va al quinto, sexto, séptimo lugar en la escala de problemas. Entonces Valdizón es listo, Valdizón él sabe que tiene un mercado urbano con alto rechazo, sabe que no lo va a convencer. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a los mercados rurales y le dice, mire, yo sé que a usted le vale gorro la corrupción, por eso yo a usted le vengo a ofrecer que le voy a resolver su problema del empleo con el Plan Nacional del Empleo, que el tema del costo, ¿verdad que ha subido el costo del frijol y del maíz? Porque está atendiendo justamente esa problemática. Solo hay un apunte y se ven las dos cosas. Hay un fantástico reportaje visual de Soy 502, donde se ve, se llama radiografía de un meeting y se ve muy claramente que los mensajes que saca son esos. Y no va a subir no sé qué, y no va a subir no sé cuál, y luego obviamente la cantidad de empleo por otra parte un meeting que es un despliegue de clientelismo y sorteos y radios y espectáculos, ¿verdad? Ya no tanto mediático sino a nivel... Y el punto de entrada es la división ricos-pobres, ¿no? Los ricos no quieren que, cuando ha aterrizado con 5 helicópteros, los ricos no quieren que yo mande para que les ayude a ustedes. A ver, a mí la campaña de Le Toca me pareció brillante en la primera fase. Claro. Dije, esto es lo más inteligente que hay, porque fue, no sé si recuerdan, fue en el momento en que el Tribunal Supremo Electoral suspendió a un montón de partidos, 11 creo que eran, que no pudieron hacer campaña durante un tiempo. Entonces, Valdizón siguió haciendo campaña sin poner su lema, pero con un mensaje que directamente lo vinculaba, ¿no? Y que además potenciaba su candidatura. Le Toca, y una banda presidencial. Todo el mundo sabía de qué se trataba eso. Se convirtió en una campaña estúpida exactamente en el momento que dices tú, en que lo hacen, levantan la suspensión y lo hacen explícito. Y ya sabemos que esa campaña era de Valdizón. Y es estúpida por dos razones, porque facilitas la contracampaña. En ese momento estaba en auge Renuncia Ya, pero también por otro motivo, pones en un gran riesgo legal al partido, dado que estás afirmando, estás reconociendo que en tiempo de suspensión habías hecho campaña, y si el Tribunal Supremo Electoral lo hubiera deseado, perfectamente podría haber ya no suspendido, sino cancelado el partido. O sea, sí fue muy mal medido. Y yo creo que las vistas una a una, las iniciativas del líder son brillantes y están muy bien pensadas.
pero están muy mal pensadas en global. ¿Y por qué? Me parece que porque están fundamentalmente reaccionando a cada problema que se les viene encima. No se están ateniendo al plan original que hicieron hace año y pico. Y ese es el punto, no han sabido reaccionar frente a todo lo que ha pasado, y las reacciones han sido increíblemente patéticas. Probablemente ni siquiera tenían que haber reaccionado, tendrían que haber seguido Sandra Torres, con lo que habían planificado. La campaña de Balizón, hasta donde yo sé, es la única que ha utilizado un método muy sofisticado de mercadeo político, que es el neuromarketing, ¿no? Ya no es un focus group, no es artesanal, pero casi, que vas y preguntas, pues, como Canela, ¿no? Te ponen electrodos, te miden la dilatación de las pupilas para entender cómo está reaccionando a ciertas imágenes, a ciertos conceptos, colores, y cómo ves realmente al candidato, o sea, qué reacciones causa en tu cuerpo, reacciones somáticas y reacciones cognitivas. Eso lo había hecho Balizón, y hace un año lo tenía muy claro hacia dónde tenía que ir. Este año, bueno, pues eso, como tú dices, hay micro campañas excepcionales que se sabe que están muy bien estudiadas. El problema es que hay multiplicidad de relatos, y multiplicidad de relatos contradictorios entre sí. El relato no exige consistencia con la realidad, sobre todo cuando la realidad es poco conocida, más allá de un público minúsculo. El relato exige consistencia interna, y lo que le está faltando a Balizón desde hace muchos meses es consistencia en sus relatos. No son coherentes entre sí. En un lugar dice una cosa, en otro lugar dice la contraria. Luego, su cuerpo transmite una arrogancia pasmosa y lo explotan durante un tiempo, y de repente se dan cuenta, como se dio cuenta de Canela, de que tienen que acercarse a la población, no tienen que proyectarse como el líder mesiánico salvador, sino que tienen que plantearse como un amigo. Y entonces saca el anuncio de esta semana: camisa blanca, corbata azul, sin sudor, y con un tono de voz cálido, cercano, no a voz en cuello, ¿no? Entonces, esos son los problemas que yo le veo a la de Balizón, y a Canela le está pasando un poco semejante. Nunca ha tenido claro hacia dónde va, y va reaccionando. Entonces, en cierto momento él también descubre que es muy poco cercano a la gente, y que la gente busca cercanía. Entonces, como casi todos los candidatos en esta campaña ha hecho, comienza a utilizar su apodo, su apelativo, porque también lo ha hecho todos y con Chalo, pero ahí hay dos datos interesantes. Bueno, por eso le digo, es que si estamos en una lógica, de una política de mercadológica, si yo no me tomo el tiempo de estudiar mercadológicamente lo que estoy haciendo, es una receta para el fracaso. Y Canela, aparte de lo que decía Daniel, de que yo creo que es el gran perdedor de todo este proceso, él cometió dos errores mercadológicos espectaculares. Primer error mercadológico: cuando estalla toda la crisis política, la data, o sea, lo que arrojaban las encuestas es que el votante urbano quería a alguien que viniera a poner orden, que somatara la mesa, que metiera a los corruptos a la cárcel, mejor si los pudiera ejecutar en la plaza central. O sea, aquí básicamente... Y con un hacha. Y con un hacha. Básicamente el guatemalteco quería ver al líder fuerte que adoptara un discurso duro de combate a la corrupción. Entonces viene Canel y saca su campaña de "me rebalsó el vaso". ¿Dónde estaba el problema? Que cuando se le preguntaba a las personas: mire, ¿usted qué piensa de Roberto? O dígame los atributos de Roberto González. En ningún momento la gente identificaba a Roberto González como alguien enérgico, fuerte. Sus atributos eran otros. Entonces saca esa campaña y se mira una campaña fingida. Se mira una campaña en donde se oían sus mensajes, hasta se le salían los gallos cuando hablaba. Entonces genera un cortocircuito. Y desagradable. Segundo, y eso lo hace por reaccionar a la coyuntura del momento. Segundo, cuando empieza a surgir la moda que mencionaba Quique, de que los candidatos empiezan a sacar sus apodos como un mecanismo de conectar con el pueblo, Canela dice: ¿qué mejor apodo que el mío, Canela? Pero otra vez, si no hay investigación. Un focus group en Suchitepec que invitó personas de la costa sur y de la frontera de México en San Marcos,
Bajan las personas al focus group y cuando se le empieza a preguntar por Canela, se empieza a ver que la gente se ríe. Entonces el que está dirigiendo el focus group empieza como que a tratar de investigar porque la gente se reía cuando sacaban el apelativo Canela. Pues resulta que Canela, en la costa sur y en la frontera con México, es sinónimo de heces. Entonces dígame quién en su sano juicio va a ir a ver vote por heces. Eso es lo que le está diciendo al votante de esa media luna. Y con el vaso rebalsado. Ajá, y con el vaso rebalsado. Entonces si se dan cuenta es, a ver, es que por eso les digo, tristemente bajo las 4 características que están en el informe de CICIG, si tenemos una campaña mediatizada, aquí el más vivo es el que haga la mejor campaña de marketing, es que esto es un vender un producto. Y eso es lo que ha hecho Jimmy Morales. Y ahí regresamos al fenómeno de Jimmy Morales. Jimmy Morales, por intuición, por carambola, por suerte, se ha topado con la realidad. Pero volvemos otra vez, y solo te voy a pedir perdón por interpretar, pero ahí yo creo que el concepto que sacó Enrique es fantástico y es campaña artesanal, ¿verdad? Da la sensación en la campaña de Jimmy Morales de ser de una artesanalidad exagerada. Eso es como un grupo de amigos que dice, venga, otro mensaje. La fe. Pon ese. ¿Qué otra cosa? Curaremos tus heridas. Dale. O sea, es como... Y luego ni siquiera son grandes vallas, no son grandes... Tú ves la calidad de la imagen de Valdizón, la narrativa, todo está bien cuidado, todo es de una profesionalidad importante, y Jimmy es su cara y un lema, y son lemas eso que van como que están dispersos, incluso así tiene el pegue tremendo que tiene. ¿Lo vemos o no? ¿Podemos verlo? Pues aquí está la colección que les dije que les iba a mostrar de datos. La primera encuesta que les voy a mostrar es la más cuestionable de todas, que esta la realiza Sid Gallup. Ahí están más o menos las fechas de levantamiento de información. ¿Por qué les digo que es la más cuestionable? Bueno, Sid Gallup es el aliado latinoamericano de Gallup. Gallup es una de las encuestadoras más reconocidas en Estados Unidos, pero digamos que Sid, su hermanito latinoamericano, pues ha tenido o ha sido muy cuestionada. Sid Gallup le trabajó esta encuesta a Radio Sonora. Entonces, por eso les digo, a ver, ahí el respaldo de la empresa pareciera decirnos que es de buena calidad, pero hay como que algunos elementos que... ¿Estás sugiriendo que Radio Sonora no es un medio objetivo? Sí. No lo estoy sugiriendo, lo puedo decir con data real y si quieren se los muestro más adelante. Cuando se hace una evaluación... Pero es una columna. Eso sí quiero verlo, con una Philips y con la empresa pública. Se acaba de hacer un monitoreo de medios, de la cobertura de los medios o de los noticieros realmente, de los diferentes candidatos. Y cuando se evalúa Manuel Valdizón, todos los medios, no Ángel González, tienen una proporción de, básicamente por cada noticia neutra, hay una noticia negativa de Valdizón y 0 noticias positivas. O sea, es decir, los medios no Ángel González o son objetivos en la información que transmiten o están cuestionando a Valdizón. Cuando nos vamos a ver los medios de Ángel González, la proporción es que por cada nota neutral, es decir, la informativa donde diga hoy Manuel Valdizón visitó Huehuetenango, por cada nota neutral hay 8 notas positivas y 0 negativas. Y se ve justamente, y ahí les voy a mostrar la data, cómo se dispara en Noticiete, en Telecentro 13, Telediario y en el noticiero de Radio Sonora. O sea, hay una activa promoción de esos 4 medios hacia Valdizón. ¿Y estás sugiriendo que eso no es casualidad? No lo estoy sugiriendo, lo digo. Pero bueno, viendo la serie. Por cierto, en serio, ya hablando en serio, es como factor de reflexión el hecho de que algún día nos podamos imaginar cómo sería una campaña electoral sin el monopolio de Ángel González y sin este nefasto personaje, digamos, protegiendo nuestra democracia, es como un motivo interesante de reflexión. ¿Qué clase de campaña tendríamos si no tuviésemos ese descaro de manipulación? Porque esa es un poco es la gran variable diferenciadora en esta ecuación. Porque si yo tengo el beneplácito de Ángel González,
no solo tengo acceso a precios baratos para los spots, sino esta medición lo que se enfoca es en tipo de cobertura en sus noticieros. Entonces, pónganse solo en la mente del votante que prende Noticiete y que prende 845, Noticiero Guatevisión o Hechos de Azteca. El de Noticiete ve a un Manuel Valdizón que es el que viene a salvar al país de todos sus males. Mientras que en los otros tres medios vemos al Valdizón que se ve retratado en el mercado urbano. Los errores, que lo que está cuestionando así sigue, etcétera, etcétera. Entonces hay una asimetría enorme de información. Pero pasando ya a los datos. La encuesta de CIR es de todas las que les voy a mostrar, es la que tiene a Valdizón más alto en 37%. Y esta encuesta, cuando yo la vi originalmente, me dio dudas, porque en ese momento Jimmy Morales ya era tercer lugar, pero no le estaba pisando los talones a Sandra Torres. Que ahí luego, a ver, aparte del dato de Valdizón y del empate técnico entre una Sandra Torres en 14 y Jimmy en 13, vemos que el resto del pelotón de los pequeños ya empezamos a identificar que se mueve en ese rango de entre 2 y 5% de intención de voto, o sea, está dentro del margen de error. Y en ese momento sí identificaba en 14% los no saben, no responden, nulos indecisos. Más o menos en el mismo periodo de tiempo viene una encuestadora norteamericana y levanta la medición y nos topamos con que a Valdizón ya lo ubica un poco más abajo en 33, a Sandra lo ubica exactamente en el mismo punto, solo que aquí lo extraordinario es que Jimmy Morales ya aparece en segundo lugar, sacándole una nariz de ventaja a Sandra Torres. Y luego en el resto del pelotón, la misma tendencia, entre 2 y 5%, con algunos subiendo, otros bajando. Aquí los indecisos se disparan un poquito a 18%, pero digamos que dentro de los márgenes tolerables. Voy a regresar. Cuando dice norteamericana, ¿esto quién lo paga? En directo, Ajá, bueno, realmente lo pidió AID. Y ahí ellos hicieron su propia... O sea, AID, véase... Americana. Luego de esta está, bueno, la de Borges y Asociados, que es la que publica entre ayer y hoy Contrapoder, que tienen a Valdizón, y que Borges y Asociados es una de las empresas que lleva más tiempo midiendo o haciendo encuestas en Guatemala. La misma tendencia, Valdizón solo que un poquito más arriba, en 35. Solo una nota al pie, Borges y Asociados tiende a medir a Valdizón un poquito arriba de lo que la tienden a medir todas las demás independientes. Cuando todos medían a Valdizón en 37, 38 a principio de año, Borges lo estaba midiendo en 40, 42. Ahora que todos están midiendo a Valdizón entre 31 y 33, Borges lo mide 35, 36. O sea, digamos que siempre está esa tendencia, pero comparando manzanas con manzanas y peras con peras, la caída comparada donde estaba hace 3 o 4 meses se mantiene. Y Borges confirma un poco la misma tendencia de Jimmy Morales, arriba por una nariz de Sandra Torres. Y ya nos topamos con el rango de Sandra, parece que Sandra se mueve en un rango entre 12 y 15%, que Jimmy Morales está una nariz arriba de Sandra Torres y Valdizón en ese margen de 32 a 35%. Borges tiene en 18 los indecisos, no sabe, no responde, y el tema del pelotón, lo mismo. Y en ese mismo periodo, o ya un poco más corrido, hacia finales de mes, unos mexicanos, estos le trabajan a la revista Proceso, levantan data, ellos tienen a Valdizón un poquito más abajo, a Sandra en el mismo rango y a Jimmy Morales en el mismo rango, con los indecisos en 18 y el pelotón. Pero esta ya le saca 4 puntos Jimmy a Sandra. Digamos, aquí sí habría más que el margen de error. Que aquí, a ver, en el este desagregado está tomada la encuesta de los norteamericanos. 3. El margen de error es de 3. Ajá, en la de los mexicanos creo que es 3.2. En esta de NDI, que esta sí tengo la ficha técnica por aquí, es 2.6. Entonces, esta de NDI está el desagregado, perdón que los ponga a hacer examen de la vista, está el desagregado de los segmentos de padrón y el voto. Entonces, por ejemplo, Manuel Valdizón, nos topamos que ese 33% de intención de voto, ¿de dónde sale? Primero, pongan atención a la brecha urbano-rural de Valdizón, es espectacular.
Valdizón tiene 21% de apoyo en lo urbano, pero se dispara a 45% de lo rural. Y entonces, si vemos un poco los pesos ponderados, NDI toma los segmentos ponderados sobre la muestra. El sector rural en esa medición fue el 44% de la muestra. Eso quiere decir que si el 45% del 44%, que será que algo así como un 20%, 19%, o sea, 20 de los 32%, del 33% de Valdizón sale exclusivamente del área rural. Y luego si nos vamos a segmentos socioeconómicos, nos topamos que a menor nivel de ingresos y más rural no cuantificado, mayor nivel de apoyo para Valdizón. Sandra Torres tiene un comportamiento similar, solo que Sandra Torres, ahí viene un poco lo que les mencionaba. Sandra Torres es la única que tiene una marcada tendencia hacia las mujeres, ahí está el efecto de la bolsa. Ella tiene, el nivel de edad es como una campana. El apoyo de Sandra Torres está más focalizado en personas entre 30 y 60 años, o sea, técnicamente madres de familia. También tiene una brecha urbano-rural, pero no es tan marcada. A mí esto me sorprendió, que Sandra Torres tiene 12 en urbano y 18 en lo rural, pero al igual que Valdizón, a menor nivel de ingresos, mayor nivel de apoyo. Pero con Sandra hay una diferencia que no se ve tanto en la encuesta, pero sí en los cualitativos, y es el tipo de ruralidad. Por ejemplo, si yo me voy a Huehuetenango, cabecera departamental, es una zona urbana. Si me voy a Varías, la cabecera municipal, es una zona suburbana y ya tendiendo a lo rural. Pero si ya me voy a la aldea San Andrés del municipio de Varías, que queda a 5 horas de la cabecera municipal, esa es lo que se denomina la Guatemala profunda. Estamos hablando de un municipio donde sus vías de acceso con el resto, o de una aldea que sus vías de acceso con el resto del territorio son prácticamente limitadas. Sandra Torres tiene mayor nivel de apoyo en la ruralidad tipo aldea San Andrés, mientras que Manuel Valdizón tiene más nivel de apoyo en la ruralidad tipo Varías. Entonces Sandra Torres tiene un voto de la Guatemala profunda, y ahí es donde les digo que es la parte complicada de esta medición, y es que ese voto de la Guatemala profunda probablemente está subvaluado, y quedó evidenciado en la campaña pasada. Ninguna encuesta le dio a la UNE más de 15% de votación en diputados y sacó 22. Y esa fue como la gran sorpresa de toparnos con que había un voto fantasma ahí escondido. Creo que ya las encuestadoras han ajustado sobre esa tendencia, pero por eso es más intuición que data real. Me atrevería a pensar que todavía el voto de Sandra está subvaluado. Entonces, ¿podríamos predecir que el voto de Sandra va a subir en el día de elección? Y no sé si estás de acuerdo con esta hipótesis. ¿Crees que el voto de Jimmy va a bajar? ¿Cómo nos quedaría? El voto, miren, el voto de Jimmy, veamos cómo se comporta. El voto de Jimmy es de 15%. Para empezar, es jóvenes. Jimmy hoy está capturando casi una cuarta parte de los jóvenes, casi una cuarta parte del voto urbano, pero el nivel de ingresos es como una campana. Jimmy tiene muy bajo apoyo en los segmentos de mayor ingreso y bajo apoyo en el rural no cuantificado. Jimmy Morales es un candidato más de clases medias y sectores populares urbanos. Y a este hay un poco la materialización del rechazo. Este es el segmento que no es tan piqui como su candidato. Este es el segmento que dice, ay, el corrupto es siempre Jimmy. Pero Jimmy Morales, y yo creo que no, el votante de Jimmy Morales no va a entrar en esa disyuntiva al momento de marcar la X. Va a entrar en esa disyuntiva en la mañana, cuando se despierte. Porque va a decir, a ver, entré a votar por Jimmy Morales, ¿sí va a haber partido de fútbol? Si dice, un partido de fútbol, el voto de Jimmy se cae. O sea, Jimmy Morales compite con la apatía. Y en lo que se ve otra vez en los cualitativos. Por cierto, hay que ver qué partidos hay. Cuando se ven los cualitativos, la lógica del votante de Jimmy Morales va más o menos así. Es un votante que dice, ay, a mí si me lo preguntara yo quisiera que no hubieran elecciones, porque no me gusta. Pero ya que me dice que va a haber elecciones, entonces me gustaría ir a votar nulo. No, pero ya entendí que ir a votar nulo no voy, entonces voto Jimmy Morales. O sea, por eso es que Jimmy Morales es el antipolítico, el outsider, eso es su calificativo,
Pero Jimmy Morales realmente lo que representa en esta elección es como el voto nulo o el voto de rechazo hecho candidato. Y entonces por eso es un voto de inercia. Su partido en términos prácticos no existe. Uno lo va a buscar las filiales de otros, no existe. No tiene capacidad de movilización. Y entonces ese voto de inercia, así como lo ha llevado a crecer como espuma por todo el rechazo al sistema, ese votante de inercia, si se encuentra algo mejor que hacer el día de las elecciones, no va a ir a votar. Entonces digamos que ese voto de Jimmy puede ser sumamente volátil.